cualquier pregunta pues la hagamos en el momento. Bueno, aprovecho entonces nuevamente, Harold Guillermo Torres Amaya, ahí está mi correo, mi información y por el foro nos vamos a contactar. Discúlpenme que me demoré unos minuticos, 2 minutos en entrar, pero era que estaba finalizando con el grupo 605. Para dejar claras las ideas, voy a ir a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver la explicación del día de hoy, porque pues en una hora, digamos que es un poco complicado avanzar si no tenemos la idea general del tema. Entonces, lo importante es que ustedes sepan que ustedes son el grupo 066. Bueno, no he dicho nada de mí. ¿Qué les digo de mí? Psicólogo, administrador de empresas con 3 maestrías y estoy terminando un doctorado, que ojalá algún día lo termine, no mentiras, ya el otro año. Y la idea es, pues, a partir de esos conocimientos, trabajar la asignatura Pensamiento y Comunicación 1, que reúne muchas características, no solamente de cómo pensamos, construimos, articulamos, sino a partir de ahí cómo gestionamos la comunicación. Y en estos procesos vamos a mirar algo bien interesante, y es que los procesos comunicacionales no son solamente de escucha y habla, sino también pueden ser de gesticulaciones, de movimientos, pueden ser de articulaciones, pueden ser de construcciones dinámicas, de muchas características que nosotros vamos a ver aquí en los ejes. Entonces se ha abierto el curso como cualquiera lo abriría, vuelvo y repito, cursos, pensamiento. En esta primera clase, digamos que vamos a abordar todo el análisis de los ejes completicos y adicionalmente cada eje y cada tarea que tienen que entregar, ¿vale? La idea es esa, cada eje y cada tarea que tienen que entregar. Eso es lo que vamos a revisar en la clase del día de hoy. La siguiente semana pues revisaremos otras dinámicas y revisaremos cada eje y cada eje con sus contenidos, ¿vale? Porque es importante tener en cuenta cómo, desde qué momento ustedes ingresan, qué analizan, qué exploran, qué libro, qué texto, qué video y por qué, para poder comprender las dinámicas de la asignatura. Entonces, yo siempre recomiendo, hay gente que se salta el módulo 0, pero yo, Harold Torres, recomienda que inicien por el módulo 0, porque el módulo 0 primero les dice cómo ingresan a la temática, qué características tiene la temática con la pregunta que se plantea allí, les establece la ruta metodológica, la línea del tiempo, la rúbrica de cómo se les va a calificar, que eso es fundamental, y el tiempo estimado que tienen para desarrollar las actividades. Y aquí es importante entender. Muchas personas hablan como leen, muchas personas leen como hablan, muchas personas escriben como hablan y por eso es que no se hacen comprender. Y aquí es un ejercicio de articulación mental, pero es un ejercicio también de anteponer y gestionar las emociones y de regular pensamientos y desarrollar. A algunos les queda difícil y algunos tienen ese preciso problema, diría yo, el problema del susto escénico, de la posibilidad de hablar en público. Y yo les digo, esta asignatura pues les va a demostrar que hay posibilidades de hablar y sobre todo de hablar de una manera que nos hagamos entender, donde la confianza y la seguridad van a ser fuente para poder desarrollar esta asignatura. Como ustedes ven, yo aquí no tengo nada puesto en la pantalla que les estoy leyendo de pe a pa, y no, el discurso no lo estoy haciendo realmente a partir de la construcción de la idea y de una idea que se haga entender, porque si no se hace entender esa idea se pierde, ¿sí? Y la idea es construir a partir de la habilidad comunicativa y generar los espacios necesarios para que haya una escritura, pero también que la escritura correcta proporcione los aspectos necesarios para el pensamiento reflexivo y crítico que está dada a todo ser humano. Entonces, a partir de esto, se construye este módulo. Ustedes aquí simplemente siguiente, siguiente, siguiente hasta que agoten las lecturas. Van aquí a por qué hacemos estas preguntas, siguiente, siguiente, siguiente. Van a la línea del tiempo, muy bonito, ven cada línea del tiempo de qué trata.
desde la tradición oral lingüística con el MioCit, que lo miraremos más adelante, hasta el procesador de palabras y más adelante porque hay mucho más por acá en el microblogging y más adelante porque hay mucho más la inteligencia artificial y etcétera. Y la metodología de evaluación que se desarrolla en 4 ejes temáticos y aquí le dan siguiente, siguiente, siguiente hasta que finalicen cómo se hace la evaluación y les menciona la rúbrica. Esto de la rúbrica es fundamental, chicos y señoras y señoritos y señores y señoritas. Esto es bien interesante y requiere y por eso les quiero recalcar, por favor, lean la rúbrica, sepan cómo se les va a evaluar. No se pongan bravos con el profesor porque el profesor aplica la rúbrica. Piénsense, cada vez que construyen un trabajo, su trabajo aquí conceptualiza, es decir, para ser excelente, establece las interacciones de la comprensión, analiza la situación, analiza las limitaciones y aportes críticas, transforma las ideas, no toma ideas, o sea, no copia y pega, transforma las ideas, las hace comprensibles, diseña propuestas de manera eficiente, con suficiencia. Si es así, pues en todo van a tener la máxima nota. Y aquí nos plantea cuántas horas se gastan en este asignatura, que es de 2 créditos, tan solo 2 créditos, 96 horas en total. Y bueno, eso es el módulo 0 que ustedes ahí tienen la particularidad, no se van a demorar mucho si lo hacen bien y van avanzando. Yo quiero que esta asignatura sea muy llamativa, ahí me acabo de pasar al eje 1 lo ven aquí en la parte superior, pero yo quiero decirles, quiero que esta asignatura sea llamativa, que esta asignatura impacte, que esta asignatura genere las herramientas necesarias para que ustedes realmente se comuniquen y que ojalá se comuniquen de una manera funcional, por decirlo de una manera. Tal vez la palabra sea correcta y que dejen un poco los miedos porque ustedes van a tener en esta asignatura que construir herramientas de suficiencia de comunicación, pero adicionalmente se van a tener que grabar hablando. ¿Listo? Acuérdense que son 4 ejes y estamos entrando eje por eje para mirar cuáles son las tareas y las actividades que se desarrollan en cada uno, de tal suerte que les permita gestionar el aprendizaje y comprender cada uno de los aspectos dinámicos dentro de la asignatura. Perdónenme, pero la palabra también necesita mojarse un poco. Y aquí hay un video inicial, ustedes lo escuchan, lo ven, nos habla de la historia de la comunicación humana. Nos plantea orden acá la historia de la comunicación humana, los antecedentes que se dan, la introducción a la comunicación, están los textos para descargar. Yo siempre les recomiendo que descarguen todos los contenidos de todos los ejes y ojalá hoy mismo, para que el día de mañana que tuvieron necesidad de abordar alguno y su internet falló, infortunadamente con esto de la pandemia, no pude entrar al internet porque no tengo cómo pagarlo, alcancé a pagar semestre pero no pude pagar internet, bueno, cualquier cosa que pueden pasar, se me cayó el internet, el operador no vino, se fue la luz, llovió muy fuerte como está lloviendo y se fue. La idea es que ustedes puedan solventar y solucionar a tiempo para que las soluciones pues se puedan dar de manera continua y ustedes pueden ir trabajando. Me refiero a, ármense un cuadrito donde sepan que la actividad del eje 1 se entrega el 9, que la actividad del eje 2 el 23, que la actividad tal el 7, que la otra actividad el 10 y bueno, ahorita que lo miran, 23 de, no me acuerdo, 22 de diciembre, no me acuerdo, 16, algo así. Y cada uno con unas fechas para que ustedes coloquen en su celular, que son muy bonitos los smartphones, y en el calendario colocan la fecha de cada entrega y que les avise con mínimo 8 días de anticipación para que ustedes puedan desarrollar y no el día antes desarrollar los trabajos, porque acuérdense que hay trabajos que son individuales y otros que son grupales. Aprovecho para hacer la reflexión. Yo creo los grupos. ¿Es obligatorio hacerme los grupos? Sí, porque estamos hablando de comunicación y pensamiento y esta asignatura no permite que las personas hagan cosa distinta de lo que dicen las instrucciones de la comunicación. Entonces estoy diciendo el día de hoy, ojalá que los estudiantes que no entraron, pues escuchen la grabación y comprendan que yo
coloco los grupos. Los grupos no los colocan ustedes, yo digo quiénes se reúnen con quiénes para poder desarrollar las actividades. Entonces les digo con tiempo, yo creería que de aquí al lunes máximo les digo Sergio con Andrés, Sebastián con Paula y Gabriela y conforman el grupo número 1. Y les doy los correos de todos para que todos interactúen. Si hay alguien en el grupo que nunca contesta, que nunca participa, que no contestó el correo nunca en los 15 días, que en ningún momento se contactó, que no hizo nada, pues solamente los 4 que sí se reunieron, pues hacen el trabajo, me dejan por fuera a la persona que no, a María Paula Morel, por ejemplo, como ejemplo, María Paula Morel, y, y me dicen, profe, la verdad es que contactamos, hicimos lo posible y nada, no apareció. Entonces aquí a estas alturas, pues todo el mundo es responsable de, pues, de llevar su dinámica académica. Eso sí, ya el que le gusta llevar en coche a los demás y ayudarlos, pues no sé, pero pues ya cada quien responde. Y la idea es desarrollar las lecturas, desarrollar las actividades, y acuérdense que el eje 1 y 3 son individuales y el 2 y el 4 son grupales, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Ya entraremos a mirar las actividades directamente. Y vuelvo y repito, descargar estos contenidos que los pueden hacer al final, no necesitan hacerlo de aquí uno a uno. Por ejemplo, aquí pueden ver los videos, lo que les hablaba del Mío Cid, que el Mío Cid es una interesante lectura para los que lo vimos allá en el colegio. Yo hace muchos años, ustedes de pronto no tanto. Yo hace por lo menos unos, más de 30 años, mucho más, hace tiempos. Y en el Mío Cid pueden revisar cómo es el tema de los juglares, el cantar de cantares y las características que permiten desarrollar la tradición oral a partir de la historia. Y por aquí encuentran la Sociedad de los Poetas Muertos. Yo sé que ustedes vieron esa película, pero aquí hay un análisis sobre el tema de la Sociedad de los Poetas Muertos, bastante interesante, donde genera el acercamiento y la transmisión de la información por medio de la academia. Esto es aparte de la película. Y aquí Gutenberg, Johannes Gutenberg, que nos habla del tema de la imprenta, la historia de la imprenta, y cómo esto a partir del desarrollo contextual, pues generó la posibilidad de que las personas se comunicaran de otra manera, a partir del desarrollo de la imprenta. Es decir, libros escritos, libros, y libros con características, libros gruesos, delgados, pequeños, pero libros. Ya hoy en día los libros físicos, digamos que poco a poco, si no se leen a veces los virtuales, los ebooks, pues los libros físicos, infortunadamente este país no tiene la cultura de hacerlo, pero los libros son buenos para poder leer. A mí me da vergüenza cuando alguien me dice, le pregunta a uno, ¿cuántos libros te has leído en el último año? Y le dice esa persona a uno, yo me he leído 5, 6, 7. Y a mí me da vergüenza porque la verdad uno a veces se va a la locha y no lee ni uno, ni dos, ni tres. Entonces, y a veces es obligado la lectura. Por ejemplo, yo últimamente desde la maestría me he obligado a leer fuertemente desde las maestrías hasta el doctorado porque toca leer. Pero a veces uno no siente y la verdad es que es necesario leer. O sea, no es porque uno quiera, sino porque si uno no lee, primero no adquiere nuevo vocabulario. Por eso es que hay personas que hablan como hablan, porque no tienen vocabulario, es decir, no tienen cómo hablar. Y adicionalmente no cohesionan la lectura con la vivencia y por tanto no desarrollan la habilidad oral. Es por eso, o sea, no es por nada más. Entonces, cuando se concentra uno en ciertos medios, que ya lo miraremos, lo que son las redes sociales, pues afecta un poco ese análisis discursivo. Aquí pueden descargar el contenido del referente, que yo les vuelvo y les insisto, les recomiendo, descárguenlo porque es importante hacerlo. Ahorita vamos a las tareas, no se afanen para mirar las tareas de plano una por una, ¿vale? Vamos primero a los contenidos de cada eje, aquí estamos en el eje 2, nuevamente un video, y ahí dice su autor, Tito Octavio Borges Gaitán, la verdad no sé quién es, pero bueno, me imagino que fue el que creó los módulos. Comunicación y evolución tecnológica es el tema, y dentro de la comunicación y la evolución tecnológica, interesante hablar de la historia de la comunicación humana. Y hay un autor que a mí me fascina y que siempre cuando uno habla de comunicación lo debe tocar, se llama Paul Watzlawick. No sé si lo han escuchado, pero es obligatorio. Entonces es importante que se entienda todo el desarrollo de la comunicación, desde el sonar, desde los radares, desde
pasando por las redes sociales, la imprenta, las redes sociales, la identificación con los grupos, la identificación social, las capacidades humanas de interacción, hasta llegar a la posibilidad de utilizar la tecnología para comunicar. Y aquí hay un autor que se llama, un señor que se llama Jason Uri, donde establece todas las variables de la comunicación humana y analiza cómo el cerebro, por medio del axón y las dendritas, hacen una conexión y hacen un contacto sináptico que permite contribuir a la gestión de regulación de la información internamente en el cerebro, y esa información cómo se regula con el resto del cuerpo. Es decir, la posibilidad que yo pueda hablar, que yo pueda mover la mano y hablar, que yo pueda tener la vista abierta y hablar, es una conexión sináptica de las redes neuronales que permite conectar ese mecanismo neuronal a todos los contextos y desarrollarlo de tal manera que me pueda hacer entender. En el caso solamente de la comunicación, porque en otros casos de la comprensión, del aprendizaje, de la memoria, del desarrollo de habilidades repetitivas, son diferentes los procesos y diferentes las estructuras del cerebro que interaccionan. A lo que voy, el cerebro humano tiene unos lóbulos y cada lóbulo tiene una función específica. Por tanto, aquí en su video este señor, Uri Hasson, nos habla directamente de cómo está estructurado esos mecanismos que permiten compartir, transmitir, recordar, reconocer, comunicar. Y después pasamos aquí al Internet como medio de comunicación, la torre de marfil y la torre de control, algo fundamental. Antiguamente, la comunicación en algún momento llegó a ser por señales de humo. Eso que ustedes escuchan de señales de humo no es una mentira, pasó, así era. Así era. Siento desilusionarlos, sí fue verdad. No fue en los Picapiedra, fue verdad. Entonces resulta que hay un cambio en la gestión de cómo se comunica y de qué manera se comunica para llegar a unos escenarios tecnológicos que permiten, con eso se refiere a torre de control, que permiten comunicar desde otra manera. Y aquí hay un ejercicio bien interesante que a mí me gusta porque nosotros descuidamos la forma de escribir. Es más, ya no escribimos. Si ustedes se dan cuenta, hemos perdido la habilidad de tomar el esfero. Es más, hay gente que lo toma de una manera extraña y otros que lo tomamos más rara que otros. Pero cuando vamos a escribir ya no escribimos igual. Y la letra con la que iniciamos entrando allá en pre-kinder, kinder, primaria, no sé, los que pasaban por todo eso y transición y todo eso, yo no pasé por todo eso, en mi época no existía, transición y una vez era primero. Pero en cada escenario hay unas habilidades que se adquieren hasta llegar a poder tener la habilidad de la escritura. Y si ustedes revisan hoy en día su escritura, seguramente no se asemeja para nada al primer momento que escribieron bonito, cuando le enseñaban a uno a escribir de manera cursiva. Ya eso se perdió. Y en el caso mío, se perdió. Ahora ya uno, computador, computador. Para todos computador. Y ese computador, pues, agiliza algunos procesos, pero descuida otros. Y todo proceso tiene esa capacidad. Entonces aquí van a hacer ustedes un correo electrónico a su jefe. No va a ser escrito con a esfero y lápiz o lápiz y esfero, como quieran, borrador, pero va a ser digitado de tal manera que ustedes generen la posibilidad de hacerse entender mediante un ejercicio. ¿Cómo funciona eso? Simplemente que ustedes cohesionen la actividad, la situación que les están planteando y sobre esa actividad redacten un correo donde haya un asunto de máximo tantos caracteres y un texto de máximo 200 caracteres. Y lo comparten con el profesor y los compañeros. Cuenta, este ejercicio es muy interesante porque este ejercicio en el foro se va a colocar. Este ejercicio permite entender la dinámica y cómo algunas personas realmente no articulan y no se hacen entender de una debida manera. Y aprovecho para decir, en el lenguaje español y en este lenguaje más aún de nosotros, castellano, el castellano se presta para muchos enredos y muchas vicisitudes, se presta para muchas, van a decir, ¿qué es intríngulis? Bueno, enredos. Pero esos complejos enredos
se prestan porque no es lo mismo coger en Centroamérica que coger aquí. Yo cogí un lápiz, cogí mi anillo y lo puse, pero eso es coger. En Centroamérica coger es otra cosa. Ustedes, y quiero que lo entiendan, seguramente algunos sonrieron, otros no, porque no entendieron, pero en Brasil lo mismo, no es lo mismo la buceta que en Colombia la buceta. Aquí uno toma la buceta, en Brasil va a tomar la buceta y verá. Entonces son cosas distintas. Si internamente entre las regiones el lenguaje es distinto, pues en otros países el lenguaje es totalmente distinto. Entonces es importante que se entienda el porqué de la necesidad de poder comunicar y comunicar de una manera directa, de una manera expresa, de una manera paulatina, con la capacidad realmente de impactar. Esa es la idea. Retorno y aquí hay un video de Jason Fried donde establece por qué no se trabaja en el trabajo y está hablando directamente por medio de esta charla TED bastante interesante como speaker, por qué hay unas condiciones comunicacionales en el trabajo que afectan los canales de comunicación. Y aquí Clay Shirky, que lo miraremos más adelante en una tarea de una actividad evaluativa, creo que es la de la 2, que menciona cómo los medios sociales pueden hacer historia y cómo funciona uno de los poderes del mundo, que es precisamente la comunicación, donde Facebook, Twitter y entre otros aspectos de redes sociales pueden marcar la diferencia y desarrollar o conductas represivas o conductas censurables. Y es importante entender cómo se gestiona esto. Descargan el contenido del referente y nos vamos al eje 3. Y el eje 3 también tiene un video aquí, plantea los axiomas de la comunicación, separan los axiomas de la comunicación y establece cuáles son los criterios. Y aquí está el famoso Paul Watzlawick, se los decía, para mí uno de los mejores en comunicación. Es imposible no comunicar, es decir, hasta usted quedándose callado, usted comunica. Con el lenguaje verbal y no verbal que se hablará allí en algún punto. ¿Cómo escribir bien? Importante que lo lean para los que tienen problemas de escritura o tenemos, porque todos en algún momento cuando vamos a redactar, por ejemplo, tesis de grado, les voy a decir, les adelanto, cuando ustedes van a hacer su tesis de maestría, de doctorado, de postdoctorado, de especialización y sean los temas, van a decir, el profesor tenía razón, ese señor que hablaba allí que estaba dentro de la camioneta, se reirán, se acordarán y dirán, sí, el señor tenía razón. Porque hay que redactar y hay que escribir, y en el proceso de construcción de tesis es obligatorio escribir bien y saber escribir y hacerme entender con lo que quiero decir. Y yo que creo que leo y escribo bien y entiendo lo que leo y creo que los demás entienden lo que yo les escribo, pero cuando me revisan me da duro porque hay veces que hay personas que no entienden, pero no entienden de pronto porque yo no me hice comprender bien, ¿ven? Entonces es importante la necesidad de hacer los espacios, los puntos, las comas, de hacerse entender de tal manera que permita gestionar el aprendizaje. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se ha entendido? Sí, muy bien, profesor, gracias. Me alegro, Sí, me profe, alegro. muy bien. Ay, gracias. ¿Todas son chicas, no hay chicos? ¿Se volaron los chicos de viernes? Parece que se fueron a pasear. No, Yo aquí sí hay un creo, chico. Ahí con la está David. novia. Ahí está David, sino que David es tímido y no habla. Muy bien, David. Bueno, pero bueno, la idea es, aquí hay otra actividad, escriba la escena, hay un tipo de análisis de una escena de una película y describa con sus propias palabras lo que sucede en pantalla, en 2 cuartillas. Por acá, cómo hablar de forma de que la gente quiera oír, cómo hacerse entender. Y aquí hay un video, yo todos estos videos se los recomiendo porque son de las charlas TED y los que conocen las charlas TED son charlas interesantes. Aquí hay un autor francés, William Tresur, que habla sobre cómo hacerse entender, qué debo yo desarrollar, qué habilidades, qué capacidad, el tono de la voz, la mirada fija, la posibilidad de gesticular de tal manera que me hago comprender con el auditorio. Y esto es muy interesante para aquellos que tienen el problema del recurso vocal y algunos que tienen el problema del miedo, del miedo escénico. Entran en pánico de una vez.
Aquí descargan los contenidos del referente y se van al siguiente eje. ¿Listo? Aquí lo estamos pasando así porque es necesario hacer esto, ya que después resultan en algún momento preguntando cosas que de pronto se podían haber solucionado en su momento y que podían haber detectado en el momento de hacer la lectura. Entonces lo estamos haciendo así, pero ya vamos a las tareas de cada eje que nos permiten entender cómo se van a desarrollar, qué características tienen y cómo nos vamos a reunir de tal manera que gestionemos esos aprendizajes fuertemente. ¿Cómo sacar provecho de las distintas formas de comunicación? Nos plantea comunicación y la conexión. ¿Cómo se desarrolla esa comunicación y la conexión? ¿Qué aspectos tiene esa comunicación? ¿Cómo se generan esos espacios, esos ambientes de comunicación? Y aquí hay algo bien importante. A ustedes han escuchado hablar, una imagen vale más que 1000 palabras. Y eso se demuestra cuando uno mira infografías, cuando uno revisa videos cortos de los trailers o videos informativos o esas películas caseras que salieron ahorita hace poco que las hacían con celular, que son películas cortas, se me olvida ahorita el nombre, y cuando uno las revisa, todo lo que tenían que comunicar lo comunicaron. Lo comunican de una manera donde una imagen, no necesitas tú 30 minutos para hacerte entender cuando en una imagen está condensado todo. Y aquí habla precisamente del secreto es la estructura, el secreto de la estructura, aquí dice la estructura secreta de las grandes intervenciones. ¿Qué hacen las personas para poderse entender en pocas palabras, para poderse hacer entender? Y habla de los consejos para lograr presentaciones de impacto. También es una charla TED, buenísimo. Steve Jobs presenta el iPhone. Resulta que con este tema del iPhone, los que tienen iPhone, yo no, pero los que tienen iPhone saben que el iPhone tiene una particularidad y por muchos años tomó la delantera. Hoy en día sus últimos iPhone han sido desastrosos. Creo que está ganando la tecnología china. Pero los anteriores iPhone, cuando estaba Steve Jobs y los equipos de cómputo Apple, la punta de las puntas, el iceberg de las iceberg, o sea, eso era lo mejor. Y todavía sigue siendo los equipos de cómputo buenos, pero el iPhone sí decayó mucho. Pero las características de cronología, secuencia, beneficios, gestión, aprendizaje, fundamentales. Y este video lo reúne. Y ahí también hay una parte del storytelling, la forma de contar, cómo cuento yo una historia, cómo hago yo una historia interesante. Hay gente que se especializa en ese tema y que son buenísimos para desarrollar la historia de tal manera que por medio del lenguaje hablado, que era la capacidad de los grandes juglares, hacerse entender y construir todo. Y aquí hay una actividad bastante interesante que deben desarrollar. Realice de manera individual una selfie con su presentación personal de forma diferente. Trate de que sea disruptiva, máximo en 1 minuto de duración. Van a presentarse, las veré y los veré, presentándose, diciendo quiénes son, qué características, cómo están, con quiénes están, cuál es su contexto. Yo soy, pero piensen en el yo soy, pero el yo soy no solamente son los títulos son un cuadro con letra muerta. Lo que me hace a mí ser es lo que yo soy del ser, precisamente, por eso se llama ser. Y lo que yo soy del ser es un conjunto de emociones, de conocimientos y de capacidades que debo expresarlos. Y los expreso a partir de mi presentación. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Con quién convivo? Por ejemplo, yo soy una feliz madre, podría decir alguien, una mujer por allí, diría, yo soy una feliz madre, madre de Santiago, de 2 años, un niño espectacular, estudio tal cosa, ¿sí es? Pero la presentación hace que se genere una manera dinámica con otro contexto. Otro que dirá, yo soy la feliz hija de don Mario y de don Juan, perdón, de doña María y de don Juan, sí, porque hicimos doña María y de don Juan, y eh, soy la tercera de mis hermanos y soy la menor y tal y tal y tal, y yo soy esta persona y me encantan los animales, o sea, una presentación distinta a las normales. Ya que hay una lectura de hablar en público, bastante interesantes, y hay un discurso de Barack Obama, aunque no es mi persona favorita, debo decirlo, pero hay unos discursos
excelentes en la red, pero pues aquí colocaron este video de la posesión de Obama, porque es muy interesante cómo se hace ver, cómo se nota que él trabajó para dar ese discurso. Y descargan los contenidos del referente del eje 4 y listo, estuvo desarrollada su actividad. Recuerden que cada eje se desarrolla en 2 semanas y este eje ya lleva la primera semana, se cumple el día domingo y finaliza el siguiente domingo. Por tanto, la actividad, vamos a ir a las actividades. Las actividades, la primera creo que es de entrega el 9 y si no estoy mal el día 9 es el día lunes. Cierran los lunes. O sea, esta primera semana cierra el lunes 2 y finaliza este eje el lunes 9. ¿Vale? El eje 1 finaliza el lunes 9. Por tanto, el lunes 9 es la entrega del primer trabajo y vamos a las tareas a mirarlas, que esto es lo más interesante para poder comprender qué se hace, cómo se desarrolla, con qué características. Permítame, miro si yo puse a grabar, no lo recuerdo si está grabando. Que no lo puse a grabar desde el principio. Bueno, la actividad evaluativa del eje 1, entrega el 9 de noviembre a las 23:59. Bueno, aprovecho para hacer un paréntesis mientras que esta actividad abre acá. Hoy los he citado a esta hora pues porque la verdad nos tocó correr porque habían unos temas de plataforma que nos estaban afectando. Canvas no nos estaba funcionando en muchos profes, entonces nos tocó así de manera rápida y por eso lo cité yo el día de hoy. Pero seguramente a todo el mundo no le conviene esta hora un viernes. Puede ser que a unos sí, a otros no. Entonces lo que yo voy a hacer es que más tardar el lunes, no, yo creo que el domingo, les voy a enviar una encuesta de Google para que ustedes la respondan. Todos los que correspondan en el grupo les daré un tiempo para contestarla a plazo lunes. Ojalá que la puedan contestar o plazo, sí, lunes. Cosa que, o de pronto mañana se las envío. Cosa que me puedan contestar lo más pronto y en la cual la encuesta nos diga, yo les daré unos horarios que por mi agenda me convienen, tanto en el día como en la tarde como en la noche de diferentes días, y ustedes me dirán, profe, se acopiarán unos a un horario, otros a otro horario, y donde quede la mayor cantidad de gente en ese horario, en ese desarrollaremos las clases la próxima semana, ¿vale? Pues porque yo sé que a todo el mundo no le conviene este horario, el viernes, la rumba, pre-brujitos, no mentiras. Pero de pronto no es tanto por eso, de pronto es por el trabajo, por otras características, e inclusive por la misma familia de los niños, o sea, todo es bastante característico y yo lo sé porque yo me muevo en este mundo y sé que es bastante complicado. La idea es que donde se agrupe la mayor cantidad de personas ahí se hará y pues a otros les tocará una semana ver la clase, otra semana sincrónicamente, pero quedan grabadas y automáticamente para que lo sepan ahí en la parte de encuentros sincrónicos en los foros, aquí en los foros, donde está encuentros sincrónicos, donde encontraron el link, ahí colocaré la grabación. Ahí mismo quedará la grabación para que la puedan ver cuando quieran. Bueno, retomo. Actividad evaluativa del eje 1 vale 25 puntos. La entrega final es el 9 de noviembre. Pero reitero, la idea es que no la dejen para el 9, sino que la hagan antes porque puede pasar cualquier cosa. Se enferman, llueve, se cae el internet, el perro les tumbó el celular o el computador y se dañó, se cerró, no tenían más. Muchas cosas pueden pasar, se les olvida, ¿sí? Este es un test de 10 preguntas, dura 30 minutos y hay unas instrucciones claras que deben de leer. Y recuerden algo bien importante en esta tarea, que vuelvo y repito, es un test sobre el eje 1. Cuando finalicen de contestar las preguntas, de tomar la opción que ustedes creen que es la aceptada en cada pregunta de las 10, denle clic al botón enviar, porque si no le dan clic al botón enviar, no se envía. Entonces, eso hace que no se califique, no llega. Hay preguntas de verdadero o falso, opción múltiple, respuesta múltiple, coincidencia. ¿Listo? Vamos a la tarea número 2, number 2. ¿Qué pasa con el trabajo, el trabajo del eje evaluativo número 2? La entrega máxima es el 23 de noviembre.
corresponde a una actividad en grupos. Por tanto, yo creería que de aquí al lunes o la próxima clase, yo ya les socializaré por correo y por la clase, les diré, sus grupos son estos. Ustedes 5, ustedes 5, ustedes 5 y los correos son estos. A partir de hoy, háblese, alguien tome el liderazgo, mándele un correo al resto, pidan los números de celular, armen un grupo por WhatsApp. Yo recomendaría que el que tome el liderazgo, mándenle el link de WhatsApp de una vez del grupo al resto. Cosa que se conecten de una porque es que a todo el mundo le da pereza meterse en grupos. Y aquí está la rúbrica de cómo evaluamos el ejercicio de la actividad del eje 2. Aquí está la rúbrica, es bueno leerlo, porque si todo el mundo lo hizo bien, pues tendrá los 25 puntos. Y vamos a ir a mirar la tarea del eje 2. Ya la estoy aquí abriendo para que revisemos la tarea del eje 2. La tarea del eje 2 dice, ojo, la tarea del eje 2 se llama de la desinformación a la información y habla de las famosas fake news. Se hace en grupos, pero adicionalmente tiene dos características, dos partes. Que en la primera semana de esas 2 semanas del eje, acuérdense que cada eje tiene 2 semanas, en la primera semana se hace una parte y en la segunda semana se hace otra parte. ¿Listo? Entonces aquí dice, hay que leer, hay que verificar, hay que escribir, hay que revisar unas fake news que ustedes encuentren y a partir de eso hacer unos análisis y tengan en cuenta que hay que revisar unos tutoriales y una información. Aquí están los requisitos. Y aquí están las instrucciones de cada semana. Entonces, primera semana, cuando habla de primera semana del eje 2, es la primera semana del eje 2. Ojo con eso. Acuérdense que apenas finaliza un eje, empieza el otro. Entonces, primera semana del eje 2 dice, realicen la lectura del contenido del eje 2, obviamente, y hay un apartado que se llama nanoblogging, que lo pasamos ahí por el eje 2, y hay un video, ¿se acuerdan que yo les dije a ustedes? Hay un video de un señor Clay Cherky, donde en una conferencia pues establece los medios sociales para hacer historia. De verlo. Como ustedes ya lo habrán leído en su momento, pues a partir de ahí ya tienen su equipo de trabajo que yo se los habré dicho y se pondrán de acuerdo para desarrollarlo, donde el paso 4 dice, busquen en las redes sociales 3 noticias que estén circulando y sean tendencia y que ustedes consideren sean susceptibles a ser falsas a su totalidad, Dice el quinto, es un archivo, en un archivo compartido Google Drive, hagan una lista de todas las piezas, trabajenlo, desarrollenlo, elijan una de las noticias, sobre cada una de las noticias, analicen cada una de ellas buscando información en otras fuentes que sean válidas y que lleve a justificar el por qué cada una de estas noticias es falsa, o sea, es confirmando. Hasta ahí no tienen que mandar nada, simplemente la actividad de la semana 1. Si lo hacen así, no van a estar corriendo la última semana con las 2 actividades. Semana 2, seleccione una de las noticias analizadas, o sea, una de esas 3. Creen una página de Facebook. Cree mínimo 5 posts que desmientan la noticia elegida. Ahora comparta los posts por diferentes fuentes, envíelos a hacer comentarios. Tengan en cuenta que esta actividad inicia en el eje 2, pero finaliza en el eje 4. Ya vamos a mirar, porque aquí lo que ustedes entregan, el entregable de esta actividad 2, que yo evaluaré, en el eje 4 la retoman haciéndole los ajustes que yo planteé para desarrollar en el eje 4 otras temáticas. Puede programar los posts para que aparezcan uno por día o por semana. Eso refiere que de aquí desde el eje 2, de la semana 2 del eje 2 hasta la semana 4, semana 1 del eje 4, tendrán que estar todavía activos los posts. Tengan en cuenta eso. Y aquí dice que cómo deben de entregar. Aquí hay un punto bien interesante. La estructura, pero adicionalmente las normas APA. Chicos, no se maten la cabeza con las normas APA porque suele ocurrir que se desgasten con las normas APA y las normas APA son súper fáciles, pero el problema es que hay personas que no están leyendo los manuales. Y hay algo que se llama normasapa.net y se lo estoy colocando en estos momentos en el chat. Ahí está más que claro cómo son las normas APA.
pero adicionalmente hay otra cosa que se llama Zotero Pip, que es un gestor bibliográfico. Está el Zotero solo, que si lo quieren descargar y aprenderlo, miraremos en alguna clase, lo podemos dictar, aunque no es de esta clase. Se llama Zotero. Y otro que se llama Zotero y Mendeley. Son dos gestores bibliográficos para solucionar ese tema de las normas APA. Pero el primero que les coloqué de Zotero Bit es en línea. ¿Qué quiere decir? Que este en línea permite trabajar los recursos bibliográficos en línea. Es decir, ustedes simplemente colocan, por ejemplo, un contenido, toman una información en línea, una página, un artículo en línea, y lo llevan a Zotero Bit y él les dice cómo lo citan. No tienen sino que copiar la cita y pegarla en su trabajo. Les facilita el trabajo. Les digo porque pues es algo que no les cuentan, pero esto facilita el trabajo. Entonces, se los dejo ahí para que los puedan revisar. Porque las normas APA también se califican. Dice, envíen en el espacio de tarea del eje 2 el informe completo, como se desarrolló en las 2 semanas y entreguen. Esa es la actividad 2. ¿Para cuándo? Para el 23 de noviembre. Vuelvo y repito, se desarrolla en 2 semanas y aquí está la rúbrica. Nos vamos a la actividad del eje 3, ya faltándonos 12 minutos, como ustedes se dan cuenta, una hora es volando. Alguien me dirá, una hora son 60 minutos, pero bueno, sí. Aquí hay una actividad en el eje 3, actividad del eje 3, a ver si nos deja abrirlo, que acuérdense que la actividad del eje 3, la 1 y la 3 son individuales, la 2 y la 4 son grupales. Y dice la rúbrica de cómo se elabora, y vamos a mirar de qué trata esa tarea del eje 3. Vamos a revisarla para que ustedes la puedan generar de tal manera pues que realmente impacte lo que está establecido en el objetivo de la tarea. Pues nos menciona la tarea 3, son 25 puntos y la entrega es el 7 de diciembre. Bueno, el día de velitas. Y máximo, no quiere decir, ahí dice máximo, no quiere decir que dejen para el 7 cuando se cayó el internet para subirla. Vuelvo y reitero, es el máximo. Dice, descripción de la tarea, presentar una infografía. Lea el contenido del referente, revise otros documentos que traten el tema sobre cómo hacer esquemas gráficos, infografías, y aquí dice, pues se sugiere utilice Canva, Genial, Infogram, Bengage, cualquiera de estos son interesantes. Yo particularmente recomiendo los dos primeros. Son facilísimos e intuitivos de manejar. Revise la noticia falsa que seleccionó con su equipo de trabajo en el eje 2. Realice la lectura y estudio referente del tema 3. Aunque este es un trabajo individual, ojo, porque como este es un tema individual, debe revisar la noticia que seleccionó con su equipo de trabajo y ahora responda de manera individual. Es recomendable no compartir lo que usted encontró y sus argumentos con los demás del grupo, porque cuando se va a calificar resulta que hay 5 trabajos iguales. No, por eso es individual. Aquí solamente el punto 2 dice, tome la noticia falsa que selecciona ya y sobre esa noticia falsa haga un análisis respondiendo a estas preguntas. No dice que lo haga en grupo. Organice la información y preséntela por medio de infografía. Y por último, suba la infografía a la plataforma colocando su nombre, porque si no colocan el nombre y se pierde la información. Tarea del eje 3 al 7 de diciembre, 25 puntos. Tarea del eje 4. Bueno, creo que antes del eje, tarea del eje 4 hay una evaluación del desempeño, véanla acá. La evaluación del desempeño, faltándonos 9 minutos para terminar, es que ustedes evalúen mi desempeño como profesor y el contenido de la asignatura. Sean lindos, por favor, lindos y lindas, evalúenle bonito a uno porque pues es un ejercicio bastante complejo. Bueno, evalúen lo que ustedes consideren. Una vez realizada la evaluación del desempeño, entregar la evaluación. ¿Listo?
Nos vamos a la actividad del eje 4. Del eje 4. La actividad del eje 4 dice, tarea 4, yo aquí ya la tengo descargada, va hasta el 21 de diciembre. O sea, la fecha final es el 21 de diciembre y aquí está la rúbrica que yo recomiendo que en todas las tareas lean la rúbrica, por amor de Dios bendito. Léanlas porque después se ponen bravos con uno porque uno los calificó, como decía la rúbrica. Tarea del eje 4. ¿Se acuerdan que ustedes habían hecho una actividad del eje 2? Pues tienen que retomarla acá. Retomen los equipos. Ahora sí lo pueden hacer en grupo porque las tareas 2 y 4 son, o del eje 2 y 4, son en grupo. Dice, exploren documentos o tutoriales que les permitan profundizar sobre cómo exponer en redes sociales. Explore documentos o tutoriales que le permitan editar videos y subirlos a YouTube. Describa el tiempo adecuado para que durante la primera semana, esta también se divide en 2 semanas, el eje 4, la tarea del eje 4 se divide en primera semana del eje 4 y segunda semana del eje 4, importante. Aquí hay un error que veo en este documento, como no lo subí yo, pues no lo puedo corregir. Dice, durante el eje 3, mentiras, no, sí está bien. Durante el eje 3 la actividad fue individual, efectivamente, pero ustedes debieron seguir compartiendo los posts creados en la actividad del eje 2. ¿Se acuerdan que yo les decía en la actividad del eje 2? Hay unos posts que ustedes pueden programar. Posts son como unos anuncios específicos o unos letreros, una información puntual. Esa se puede dejar para que cada semana se envíe una información distinta. Recuerden que en esa semana del eje 2, les había dicho a ustedes, desde la semana 1 del eje 2, programan para que sigan enviando posts hasta la semana 2 del eje 4. Perdón, hasta la primera semana del eje 4. Y ahí todavía están vivos esos posts porque los siguieron enviando. Dice aquí, coloquen capturas de pantalla que permitan evidenciar dicha información y analicen las respuestas de los seguidores. ¿Qué dicen los seguidores? Máximo en 2 páginas. Motivos e influencia de las fake news seleccionadas. Aquí hay unas preguntas. Responde máximo una página. Y por aquí más abajo dice, segunda semana. Planee su exposición. Ustedes, todos los del grupo, tienen que exponer. Se planee su exposición teniendo en cuenta las etapas de planeación del discurso oral que lo encuentran en la página 21 del referente del eje 3. O sea, tuvieron que haberla visto. En la exposición deben de tener en cuenta lo siguiente, todo esto. Creería yo que una persona inicia contando el contexto, otra habla de los datos que desmienten la noticia, otra habla de los resultados de la divulgación por los posts, otro habla de la infografía, otro habla de la reflexión, y ahí salieron 5 personas. Prepare una ayuda visual para presentar el tema. Ensayen antes de grabar. Ahora grabe su exposición. Grábela cuantas veces sea necesario porque si quedó mal, pues toca volverla a grabar. Asegure de cumplir todos los aspectos de la rúbrica. Adicionalmente dice, suba el video a YouTube y compártanlo en la página de Face que crearon para la actividad. Por último, suba la tarea de la plataforma del formato Word, documento final de análisis con todos los contenidos de la actividad que hicieron en este eje y me adjuntan el enlace de YouTube del video. O sea, todo lo que demuestre que hicieron el paso a paso. Miren, aquí dice enlace de YouTube, motivos de la influencia de las fake news, análisis de los posts, análisis de la noticia falsa, todo completico. Recuerden que deben subir el archivo en forma individual, pero este debe corresponder a un trabajo colaborativo. O sea, se va a repetir el grupo, pero cada uno lo debe subir de manera individual. Cuando yo califique, pues tendré en cuenta las personas que están allí. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hemos mirado los 4 ejes, las características generales y las tareas de cada eje. ¿Alguna pregunta que quieran que les aclare? Faltándonos 4 minutos para terminar. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, Sandra. Yo tengo una pregunta respecto a las evaluaciones. Lo que pasa es que yo vi en los referentes que por lo menos en el eje 1 hay una evaluación diagnóstico y luego sí Sí. sigue la evaluación del eje.
esa evaluación diagnóstico también tiene un plazo establecido, me imagino. Y Sí, ¿tú tiene dónde miras? puntaje, puntuación. Dime. Que si tiene puntuación en un plazo, ¿verdad? La Sí. pregunta. Listo, voy a mostrarles. Voy a mostrarles porque el perro ya quiere preguntar algo también. Entonces, por acá hay algo que se llaman evaluaciones. Mírenlo acá. Sí, que no nos va a preguntar en lenguaje perruno porque nos deja pegados. Por acá Yo hay me algo que se traduzco. llama, por aquí hay algo que se llaman evaluaciones. Cuando yo abrí esta pestaña, hay algo que se llaman evaluaciones. Y uno se va a las evaluaciones y ahí te responde las dos preguntas que me hiciste. Evaluaciones. Dice, actividad evaluativa del eje 1, 9 de noviembre, que es la que está estipulada. Autoevaluación, 15 preguntas, no tiene fecha. Evaluación de desempeño, no tiene fecha. Evaluación diagnóstica, 5.5 preguntas. Y no tiene fecha. ¿Listo? Entonces, ahí está respondida tu pregunta y muy buena tu pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar algo en estos 2 minutos que quedan? ¿No? ¿Todo claro como la noche? Bueno, espero que todo haya quedado Profe, claro. una pregunta. Dime, Tatiana. Pregúntanos. Profe, en el caso del eje 2 y el eje 4, pues tú nos dices que los grupos, pero para el eje 2 y el eje 4 va a ser el mismo grupo o para el eje 4 va a cambiar. No, es el mismo, gracias por preguntar. Una vez que yo les diga a ustedes cuál es su grupo, de ahí para adelante es el mismo hasta el eje 4 completico, todas las tareas que tengan que hacer en grupo son ese mismo grupo. Por eso es importante que desde que yo les envíe, yo creería que mañana les envío la distribución de los grupos con eso. Mañana alguien toma liderazgo, una Tatiana Leal toma liderazgo de su grupo y dice, chicos, este es mi correo y este es el enlace para el grupo de WhatsApp, porque tenemos dos tareas, la una vence tanto y la otra vence tanto. Espero que me escriban. Ya los dejaste comunicados. Pues la comunicación es esa. Cosa que ellos te respondan, se empiecen a entrar, te contesten y empezamos a interactuar, ustedes empiezan a interactuar de tal manera que para cuando toque entregar el trabajo ya esté listo el trabajo porque todo el mundo hizo su parte colaborativa. Como ven, en el eje 2 y en el eje 4, en cada semana hay unas actividades, por tanto es importante que las avancen dentro de los tiempos para que no se van a quedar colgados de tiempo, ¿vale? Importante tu pregunta. Listo, profe, muchísimas gracias. A ti y a todos, a todas. Entonces son las 9 y no sé si hay más preguntas y si no, pues me despido de ustedes. Discúlpenme el escenario, pero pues pienso que eso no afecta a la clase. Y me alegra distinguirlas, así sea virtualmente, y cuenten conmigo como profesor para desarrollar los conocimientos. Yo no me las sé todas, pero también puedo aprender de ustedes. Muchas gracias. Profe, qué pena con usted. Señorita Angie. Qué pena, profe. Primero que todo, le ofrezco disculpas por la interrupción que hice cuando usted ingresó. Y segundo, quería preguntarle el tema de los grupos, si uno tiene algún inconveniente pues porque no realmente todos los grupos siempre trabajan a la par con uno. No sé si de pronto habrá algún inconveniente si, o sea, si usted de pronto pone el grupo y no alguna persona no trabaje ni nada, uno le puede informar a usted o ahí cómo se puede hacer. En el trabajo, cuando ustedes me envíen el trabajo producto de los que sí se reunieron, escriben. En la parte final dejan una hojita donde escriban, del grupo nos reunimos tales, 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 hacen como una cronología. Dicen, por decir algo, voy a utilizar los nombres de ustedes, por decir algo. Angie, Lorena, Yasmín y Laura se reunieron y no se reunió, perdóneme, Harold. No se reunió, nunca apareció, no nos contestó, les mandamos mensajes. Si me pueden anexar el pantallazo del correo, excelente. Yo con eso sé que ese es el que no aporta, ese es el que quiere ir en coche. Entonces, perdóneme, el que no se conectó, el que no se conectó. Con eso, ustedes me dejan claro, yo sé que ustedes son las duras, chicas inteligentes, bravas, que se pusieron las pilas, entraron, hicieron el trabajo. ¿Listo? Bueno, sí, señor. ¿Y eso le afecta a uno en la nota de pronto?
No, a ustedes no. Al que no entró, sí. Al que no entró tiene un 0. Listo, sí, señor, muchas gracias. A ustedes. Entonces, pues nada, 9:02. Ya se terminó la hora de la clase. Si no hay más preguntas, me despido, les agradezco y me alegra distinguirlos y ojalá podamos llevar posteriormente más asignaturas y trabajar y conocernos profesionalmente, ¿por qué no? Un abrazo, cuídense mucho. Feliz resto de noche. Feliz noche, que estén muy bien. Vale, profe, muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Chao, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego.